El informe de manejo y uso de las micropipetas presentado por Eduardo Ley Ortiz, César Trillos y quien les habla, Eduardo Zúñiga. Como primero, pues tenemos el resumen de la práctica, un breve resumen, donde vemos que primero se realizó la calibración gravimétrica de las micropipetas de diferentes volúmenes dependiendo de la que estemos usando pues agua y el etanol. Luego se evaluó la exactitud y la precisión con 3 repeticiones por volumen, cada una dando pues un resultado diferente. Luego vemos que algunas micropipetas mostraron subdosificación con agua, por ejemplo en la de 2 a 200 microlitros y de 10 a 100 microlitros. También vemos que con etanol se observó mayor variabilidad, por ejemplo en la micropipeta que se utilizó de 100 a 1000 microlitros. Y ya bueno, como un final de conclusión, podemos ver que la técnica de pipeteo, la evaporización y el mantenimiento influyen en los resultados. Como pequeña introducción, bueno, pues las micropipetas son herramientas fundamentales en diferentes laboratorios, como de biología, química, bioquímica, entre otros. Este sirve para medir y transferir volúmenes muy pequeños de líquido, se miden en microlitros, con el fin de que las reacciones, los ensayos analíticos, cultivos y demás cosas sean confiables. En esos procedimientos, dos conceptos son claves: la exactitud y la precisión. La exactitud es qué tan cerca está el volumen dispensado del volumen que se ajustó. Y la precisión es qué tan reproducible es ese volumen cuando repites varias veces. Si la micropipeta no entrega lo que debe o entrega valores muy variables, los resultados pueden estar sesgados o no ser reproducibles, lo que afecta la validez del experimento o el proyecto. Además de esto, hay diferentes factores que afectan esos criterios, como la densidad del líquido, la técnica del que la manipula, temperatura ambiental, hasta el estado pues, del equipo de la micropipeta. Por todo esto, esta práctica se orientó en usar micropipetas de diferentes rangos para trabajar con agua y etanol y calcular pues, los parámetros estadísticos de exactitud y precisión. Bueno, los objetivos. El primer objetivo fue familiarizarse con el uso y manejo correcto de las micropipetas y también determinar la precisión y exactitud mediante la calibración de micropipetas mediante la comprobación gravimétrica. La justificación, pues en esta se habló de pues que en este trabajo necesitamos las micropipetas bien calibradas para que los experimentos sean confiables, ya que si la pipeta entrega más o menos líquido del que debería, pues los resultados cambian y se pierde exactitud. Por eso es importante aprender a usarlas bien y pues verificar su calibración. Y pues en este caso comprobamos que el tipo de líquido, la técnica del pipeteo, pues influyen bastante en la precisión de esta. Bueno, para los materiales que implementamos, que utilizamos para esta práctica, tenemos un juego de micropipetas de una capacidad hasta de 1000 microlitros, hasta 200 microlitros, 100, 10 y 20 microlitros. Puntas desechables de 10, 200 y 100 microlitros, solución madre azul de metileno, solución de cristal violeta, tubos Eppendorf de 1.5 mililitros, graella para tubos Eppendorf, una balanza analítica de 0.001 gramo, vidrios de reloj y etanol al 70% y agua. Bueno, como primera metodología empezamos con la familiarización con el uso de las micropipetas. Entonces, para este primer paso se tomaron 3 tubos Eppendorf y se utilizaron micropipetas y puntas adecuadas. A estos tubos se le agregó agua en los siguientes volúmenes. Entonces, para el primer tubo se agregaron 500 microlitros empleando una punta de color azul. Para el tubo 2, 200 microlitros con una punta amarilla. Y para el tubo 3, 100 microlitros con una punta amarilla. Lo primero que hicimos para eso pues fue previamente seleccionar la micropipeta más adecuada para este volumen. Segundo fue seleccionar la punta, aspirar el líquido desde un recipiente y llevarlo hasta el tubo.
Hay que tener en cuenta que para estos pasos la punta debe estar bien ajustada a la micropipeta. Primero se debe presionar el embolo hasta el primer tope, luego si introducimos la micropipeta al recipiente con el líquido y suavemente soltamos el embolo para así mismo aspirar el líquido. Seguido de esto esperamos un segundo y llevamos la micropipeta al tubo y la dispensamos allí. Presionamos hasta el segundo tope hasta que se haya liberado totalmente el líquido y finalmente se debe retirar la punta con el botón eyector de la micropipeta para retomar a otro tubo. Como segundo método, como segundo paso, lo que hicimos fue una mezcla de líquidos. Entonces, para eso también pues utilizamos las micropipetas más adecuadas y las puntas adecuadas para esto. Entonces, se agregó azul de metileno en el tubo 1 y 2 en las siguientes cantidades. Al primer tubo 50 microlitros y al segundo tubo 20 microlitros. Y al tercer tubo lo que se empleó fue cristal violeta. Entonces, en el tubo 1 obtuvimos una mezcla de agua con azul de metileno, al igual que en el 2, y en el tercero una mezcla de agua con cristal violeta. Entonces, para lograr una mezcla homogénea se realizó una resuspensión para poder observar las características y que pues se mezclaran bien estos dos líquidos. Y por último, los tubos Eppendorf se llevaron a una gradilla, esto para evitar derrames y contaminar la zona de trabajo y evitar asimismo accidentes. Y como segundo método, lo que utilizamos fue la calibración gravimétrica con una balanza analítica. Entonces, se realizó una calibración gravimétrica empleando esta balanza con el fin de determinar la precisión y la exactitud de las diferentes micropipetas que seleccionamos para esta práctica, donde tomamos dos líquidos, el agua y el etanol. Entonces, las 5 micropipetas que utilizamos fueron de 100 a 1000 microlitros, de 20 a 200 microlitros, de 10 a 100 microlitros y de 0.5 a 10 microlitros y de 2 a 20 microlitros. Lo primero que se hizo fue llevar el reloj dentro de la balanza analítica, taramos y luego introdujimos lo que fue el líquido a este vidrio de reloj y así mismo poder obtener su peso. Este proceso se realizó 3 veces por cada micropipeta y en cada líquido. Entonces, y pues se llevó previamente un registro de los datos de la masa para posteriormente y más adelante realizar los análisis necesarios. Aquí ya vemos los resultados, específicamente los cálculos. Estos cálculos son los de volumen esperado y obtenido pues de los volúmenes de las micropipetas, de los resultados que obtuvimos ahí. Empezamos con los del agua, utilizando la fórmula pues de volumen, que es igual a masa sobre densidad. Esta densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. Lo primero que hicimos fue reemplazar esta fórmula y luego hicimos una conversión, donde pasamos de mililitros a microlitros. Esto se realizó con cada uno de los resultados que se obtuvieron, con todas. Como se hacían 3 repeticiones, pues en cada una se hizo lo mismo, reemplazar fórmula, conversión, y al final se sumaban esos 3 resultados y se dividían por 3. Y ese era el resultado del volumen pues de los volúmenes obtenidos. Esto se realizó con cada una de las micropipetas. Como podemos observar aquí están los resultados de las demás micropipetas utilizadas por diferentes grupos de laboratorio, en donde cada una dio resultados totalmente diferentes, realizando la misma fórmula o el mismo cálculo. En esto en cuanto al agua. Aquí podemos observar los cálculos que se le hicieron al etanol, utilizando la misma fórmula, solo que la densidad cambió a 0,789 gramos sobre mililitros. Se realizó pues la fórmula
y luego se hizo la conversión de mililitros a microlitros, realizando lo mismo que en los demás cálculos, sumando, dividiendo en 3 y teníamos un resultado. Esto se realizó para los mismos diferentes grupos de laboratorio en donde cada uno utilizó micropipetas de diferentes volúmenes. Como podemos observar aquí, hay de 10 a 100 microlitros, de 0,5 a 10, de 2 a 20, en la anterior era de 10 a 100 y de 20 a 200. Cada una era diferente y por ello obtenimos diferentes resultados. Bueno, desviación estándar del agua. Esos fueron otros cálculos que se realizaron previamente para poder calcular lo que es la precisión de las micropipetas. Entonces, la fórmula que utilizamos pues es la sumatoria de todos los números de todas las repeticiones menos el volumen obtenido, que fueron los volúmenes de cada repetición que se realizó, y el promedio de ellas tres. Ese es el volumen obtenido al cuadrado sobre el número de repeticiones, que fueron 3 menos 1. Entonces, como pueden apreciar, aquí se encuentran lo que son las 5 desviaciones estándar, cada una correspondiente a su micropipeta. Entonces, y aquí más adelante podemos ver lo que son los otros cálculos de el margen de el error de exactitud y el coeficiente de variación del agua, entonces de las micropipetas empleando el agua. Entonces, la fórmula que utilizamos para el porcentaje de error fue volumen obtenido, que como anteriormente lo mencioné, es los volúmenes de cada repetición, el promedio de ellas, menos el volumen esperado, que se suponía que esperábamos de esa micropipeta, sobre el volumen esperado por 100. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esos valores en cada valor tomado por la micropipeta y lo multiplicamos por 100. Reemplazamos en la fórmula y nos dan los 5 valores del porcentaje de error y el coeficiente de variación que empleamos en la desviación estándar de los cálculos anteriores sobre X, que representa el volumen obtenido por 100, y pues aquí nos arrojan los porcentajes de cada coeficiente de variación de estas 5 micropipetas. Y estos son los mismos cálculos de la desviación estándar, pero en este caso del etanol. Hacemos la misma fórmula, el mismo procedimiento, lo único que van a cambiar son los valores. Y pues estos valores los tomamos de los cálculos de los volúmenes obtenidos y esperados que hicimos anteriormente. Y aquí pues también encontramos lo que son el porcentaje de error de cada una de las micropipetas y el coeficiente de cada una de ellas, ¿sí? 5 por cada una. Y finalmente pues el análisis de los resultados. Aquí pueden apreciar dos tablas. La primera, que es el volumen del agua, los volúmenes obtenidos y el volumen esperado, y la micropipeta que se empleó en el agua y en el etanol. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? Estas tablas nos muestran que los volúmenes obtenidos presentan diferencias respecto a los volúmenes esperados en ambas sustancias, tanto en agua como en etanol. Por ejemplo, con agua, la micropipeta de 20 microlitros a 200 microlitros tiene un volumen esperado de 200 microlitros y un volumen obtenido de 155,43 microlitros, lo que indica una subestimación marcada. ¿A qué me refiero con subestimación marcada? La subestimación marcada está relacionada con la exactitud de esta micropipeta. Se refiere a qué tan cerca, qué tan lejos está este valor del valor real, que vendría siendo el volumen esperado. En cambio, con esta misma micropipeta con el etanol, entregó 175,92 microlitros, más cercano al esperado, pero aún sigue siendo un valor menor al que se espera. Entonces, esto sugiere también una variabilidad en la dispersión según el líquido, y la variabilidad tiene que estar relacionada con la precisión. Cada repetición que se realizaba
estaba siendo muy variable, estaba siendo muy diferente a cada una de ellas. Entonces estos volúmenes, otra cosa que hay que recalcar es que los volúmenes obtenidos en el etanol, por ejemplo en la micropipeta de 100 a 1000 microlitros, que fueron 1035,92 microlitros, todos, en excepción de la micropipeta de 20 a 200 microlitros, estuvieron por encima del valor esperado. Estos volúmenes pueden estar relacionados con varios factores metodológicos durante la calibración y el pesaje que afectan esta medición gravimétrica. Condiciones como el pesaje de la balanza analítica, tal vez algunos otros factores como el manejo de la técnica del pipeteo, la correcta aspiración y la expulsión completa del líquido y el ajuste y montaje de las puntas, que son factores que pueden causar sobreestimaciones del volumen que se espera. Las gráficas comparativas. Bueno, las gráficas comparativas nos muestran la diferencia pues entre lo que se esperaba medir con lo que obtuvimos de las micropipetas. Pues un ejemplo fue que si la pipeta dispensaba 200 microlitros y dio 155 microlitros, pues eso significaba que hubo un error o una falta de precisión. Estas comparaciones pues son importantes porque nos permiten identificar qué micropipeta funciona bien y cuál necesita calibración o ajustes. Y con el tema de con el tema del caso del etanol, en el que vimos que pues se obtuvo el volumen obtenido fue mayor al esperado, pues como lo mencionaba también anteriormente mi compañero, pues esto pasa porque el etanol tiene una densidad más baja que el agua y pues además se evapora fácilmente. Cuando lo medimos gravimétricamente, esa evaporación o pues también pequeños errores de aspiración pueden hacer que el cálculo del volumen aparentemente sea mayor. En resumen, no es como que una pipeta de más líquido, sino como que el comportamiento del etanol afecta a la medición y genera esa diferencia que se ve. Bueno, siguiendo los análisis de resultados, aquí en estas tres tablas podemos observar. En la tabla 3, la desviación estándar, el porcentaje de error y el coeficiente de variación para el agua en cada micropipeta y para el etanol. Y la tercera tabla podemos apreciar el porcentaje que según las normas ISO acepta para cada capacidad volumétrica de las micropipetas. Entonces, aquí es donde de acuerdo a esas normas ISO es que podemos decir qué micropipetas están bien calibradas y las podemos clasificar en distintas categorías. Como lo pueden apreciar, la micropipeta de 100 a 1000 microlitros presenta que es una micropipeta poco precisa, ya que la exactitud está dentro del rango aceptable, que es de 0,8, es de menos 1,31 menos 1,34, que es significativamente alto en comparación con la normal ISO, que es típicamente de 0.3, lo que indica 0.8, perdón, lo que indica que tiene una alta variabilidad en las mediciones y pues se necesita una recalibración para mejorar la precisión. En cambio, en la micropipeta de 20 a 200 microlitros y de 10 a 100 microlitros, esa presenta que es imprecisa o algo inexacta. Entonces la exactitud está muy por debajo de lo que es aceptado. Entonces, y muestra una subestimación marcada del volumen en cuanto al coeficiente de variación, que también es alto, como pueden apreciar en el agua, que es de 1,47, y en el etanol también presenta este mismo coeficiente de variación, y ella lo que acepta según las normas ISO es de 0.3%. Entonces este rango es muy alto, por lo que se clasifica como una pipeta que es muy imprecisa e inexacta.
mientras que la micropipeta de 10.5 microlitros a 10 microlitros es completamente inaceptable, está muy descalibrada, ya que pues sus valores en cuanto a la exactitud y la precisión están totalmente muy lejanos a lo que la norma ISO acepta como micropipetas que están bien precisas y exactas. Como podemos apreciar, estas presentan un porcentaje de error de menos 1.20 y las normas ISO lo que aceptan son de menos 0.5 o más o menos. Y lo mismo pasa pues con el coeficiente de variación. Están muy lejanos de lo que acepta las normas ISO y por eso se clasifican en esa categoría. En cambio, la única micropipeta de las 5 que presenta buenos porcentajes de precisión y exactitud es la que es de 2 microlitros a 20 microlitros, que pues estas se ve aún así mantener pues una precaución, pero en comparación a las otras tiene un buen porcentaje y son aceptadas por las normas ISO, entonces se pueden utilizar para extracciones pues de estos volúmenes en cantidades muy pequeñas. Y finalmente pues lo que concluimos es que aunque logramos familiarizarnos un poco de acuerdo con el uso y el manejo correcto pues de las diferentes micropipetas con diferentes capacidades volumétricas, es importante seguir manteniendo un manejo y uso adecuado de los instrumentos, ya que se nos vio reflejados en los resultados errores, como por ejemplo que en la gráfica de análisis de resultados de volumen obtenido en el etanol, como lo mencioné, todos, en excepción de la micropipeta de 20 a 200 microlitros, superaron el valor esperado. Y no precisamente eso puede estar relacionado con las micropipetas que están mal calibradas, sino más bien con el uso del operario, en este caso de nosotros los estudiantes, que tal vez, aunque pues recibimos una capacitación, en el momento de hacer el pipeteo, el pesaje y todo esto pues no lo hicimos de la forma correcta y se nos vieron reflejados en los resultados. Por segundo, pues la mayoría de las micropipetas evaluadas no cumplieron con los estándares de precisión y exactitud, en excepción de la micropipeta de 2 a 20 microlitros, que es la aceptable según la norma ISO 86552, y pues lo que mostraron fue una subestimación marcada del volumen, que está relacionada pues con la exactitud, qué tan lejos está del valor real, y una alta variabilidad en los valores obtenidos, que cada repetición estaba siendo muy distinta, entonces estaba muy descalibrada estas micropipetas. Y estas son las referencias que obtuvimos del trabajo. Gracias.